El grupo más culero del momento. El grupo que a cada momento la caga y la caga. De manera increíble. Hola a todos, yo soy Javier Colex, o conocido actualmente como Colex Javier, y sí, me disculpo por estar usando Loquendo y no mi voz, pero es que he tenido unos problemas personales, pero eso no nos importa, estamos aquí para hablar de drogas, prostitutas y mucho sexo. Bueno, como les decía, estamos aquí para ver jueguitos de terror, de esos de miedo, así como la Lani, el Juegui Bubi, ay no virgencita que miedo, Diosito se ampare de nosotros, bueno me dejó de chistes y empezamos. Los videojuegos de terror son un género muy popular en el mundo de los videojuegos, queda a criterio de cada quien si el terror puede ser considerado como un género o no, pero ahora no estamos aquí para hablar de eso, y es que a ver, todos ubicamos a títulos como Silent Hill, Resident Evil, Amnesia, y hasta Five Nights at Freddy's, grandes títulos que actualmente son considerados grandes en este mundo de los videojuegos de terror, pero, ¿alguna vez se han preguntado cómo inició todo esto? Para comenzar con esta historia, tenemos que irnos hasta los años 80, época donde los juegos de arcade, y la gran Atari, eran quienes reinaban en el mercado. En esta época los videojuegos de terror no eran la gran cosa, y estaban muy lejos de convertirse en lo que en algún momento fueron. Fue hasta el año 1981 cuando saldría un tal 3D Monster Maze, considerado como el primer videojuego de terror. Este juego tiene una premisa simple, estamos en un laberinto totalmente indefensos mientras un dinosaurio nos persigue. Si el dinosaurio está lejos de nosotros este se moverá lento, pero entre más cerca este, más rápido se moverá. Esto sumándole los diálogos que nos pone el narrador, crea un ambiente bastante tenebroso, que le pondría los pelos de punta a más de uno. Después de aquí ocurre algo curioso, y es que es bien sabido que en años pasados, casi que cualquier película popular le sacan juego, pues en los juegos de terror pasaba igual, gracias a que estábamos en el mejor momento de los slashers, teníamos juegos como Halloween, Pesadilla en la calle Elm, Viernes 13, Evil Dead, etc. Estos juegos, si bien estaban inspirados en películas de terror, estos no se caracterizaban por el horror, más bien eran juegos con peleas, puzzles, y hasta plataformas. Los juegos de terror poco a poco fueron evolucionando, juegos como Splatterhouse, tomaban una ambientación más tétrica, sumándole la violencia que mostraban, pero eso sí, aún no llegaban a ese grado de dar miedo de verdad, pues la mayoría de estos juegos mezclaban ambientaciones tenebrosas, con peleas tipo beat'em up. Como vimos, en los inicios del género de los videojuegos de terror, estos se caracterizan por tener mucho combate, juegos como Pesadilla en la calle Elm, Viernes 13, e incluso Castlevania, si es que consideramos a Castlevania un juego de terror. Eran juegos con mucho puzzle, combate, y un poco de exploración, perdiendo ese toque de terror, pero esto cambiaría en el año de 1992, año en el que saldría un juego que cambiaría el rumbo que estaban tomando los juegos de terror de aquella época. El juego al que me refiero es Alone in the Dark, considerado por muchos como el padre de los videojuegos survival horror, un juego con puzzles, algo de combate, y con recursos limitados, lo cual nos hace sentir vulnerables ante cualquier cosa que se nos aparezca, pues si no tenemos recurso para pelear estos acabarán con nosotros muy rápido, lo cual nos hace sentir un sentimiento de inferioridad. Después de aquí saldrían juegos como Clock Tower, juegos que perfeccionaron lo ya hecho por Alone in the Dark, llevándolo a un paso más allá, además de darle una ambientación más tenebrosa, que de verdad daba miedo, pero esto no se quedó solo aquí, pues siguiendo las bases que habían dejado Alone in the Dark, y juegos como Clock Tower, es que Capcom decidiría lanzar su propio juego de terror, siguiendo el subgénero del survival horror, y sí, me refiero a Resident Evil, considerado por mucho como una de las mejores sagas de videojuegos. Este juego fue un éxito brutal en su lanzamiento, un juego que perfeccionaba las características del survival horror, pues este título en específico, haría que se desatara el auge de los videojuegos survival horror.
Pues debido al éxito de Capcom con Resident Evil, es que Konami no quería quedarse atrás, y decidiría lanzar un juego de terror. Lo que nadie sabía es que se convertiría en probablemente el mejor juego de terror de todos los tiempos, y sí, este videojuego es nada más y nada menos que Silent Hill. Silent Hill es considerado por muchas personas el mejor juego de terror de todos los tiempos, un juego con una buena historia, una jugabilidad entretenida, una ambientación que te hace sentir peligro y hasta inseguridad en cada momento, pues sabes que tienes que obtener recursos, o de lo contrario la vas a pasar muy mal, y es que eso es una de las cosas que más caracterizaban a estos juegos, la escasez de recursos, pues tenías que cuidar los recursos con los que contabas, y constantemente estar buscando más para no quedar indefenso. Después de aquí vendría una gran oleada de grandes juegos que actualmente son considerados de culto, juegos como Dino Crisis, que Dios mío, cómo extraño esta saga. Estos juegos llevaron el género del terror hasta su punto más alto de popularidad, pues teníamos montones de juegos de terror buenísimos, pero aquí ocurre algo, y es que muchos de los juegos que iban saliendo, eran casi lo mismo, las mismas mecánicas, a veces hasta la misma ambientación, pero si había tantos juegos iguales, porque era el mejor momento de los juegos de terror. Pues bien, la razón del por qué creo yo que esta es considerada la mejor época de los juegos de terror, es por las historias y la ambientación que tenían estos juegos, pues en esta época los juegos se esforzaban por contar algo, y sumándole la ambientación y banda sonora que muchos tenían, los convertían en joyitas. No había necesidad de meterte screamers a cada rato, pues muchos de estos juegos como Silent Hill, te ponían incómodo al jugarlos, pues jugaban contigo mediante el horror psicológico, sin necesidad de estarte gritando o metiéndote screamers a cada rato, pero a pesar de que los juegos de terror vivieron en estos años su época dorada, todo lo que sube tiene que bajar, y tristemente los juegos de terror no supieron muy bien mantenerse en lo más alto. A raíz de que las creepypastas en internet comenzaron a hacerse conocidas, los juegos de terror no se hicieron esperar, y es que hacer un videojuego de una historia ficticia famosa del momento, se escuchaba bien, pero a partir de aquí, iniciaría una decadencia en el género de terror en los videojuegos. Un juego muy popular fue Slenderman, y debido a su éxito, comenzarían más juegos de terror con la misma fórmula. Básicamente todos los juegos consistían en alguna creepypasta famosa de internet, en la cual solamente estaríamos en una casa, o en un bosque, con una linterna, mientras algo nos perseguía. Hasta hubo un juego de terror del Chavo del 8 con esta fórmula. No mamen, aquí los juegos de terror empezaron a perder el sentido, ya que no habría alguna novedad, simplemente era la misma fórmula, casi parecían una copia del otro. Pero si sabemos que estos juegos eran iguales, ¿por qué eran tan populares? Pues bien, en esa época habrían dos tipos de vídeos que dominaban la plataforma, los vlogs, y los gameplays. Pero vamos a hablar de estos últimos, ya que era popular hacer un gameplay y comentarlo. Hubo unos genios que decidieron, aparte de jugar y comentar lo que hacían, grabarse a sí mismos. Y si juntas esto con juegos de terror del momento, serían videos de entretenimiento super virales. Además de Slenderman, hubo otro juego que cambiaría el estilo de los juegos de terror, este sería Outlast, pero que tiene en común con los juegos posteriores a este. Pues que Outlast y Slenderman pusieron, por así decirlo, una nueva tendencia, en el cual se perdía el terror psicológico, y esa tensión de que algo suceda, no la tiene. El primer Resident Evil tendría un sistema de cámara fija, y como no era muy común que salieran jumpscares a cada rato, pues ibas caminando y disparando, pero como la cámara era fija no podías ver que había más adelante, y ese miedo, de que aparezca algo adelante, y tú no estar preparado era lo que causaba el terror psicológico, y era algo que hacía que los juegos de terror de antes fueran así de buenos. Pero en la mayoría de juegos de terror actuales, solo tenemos el susto, y ya, a veces ni siquiera, nos ponen alguna tensión, y hasta actualmente en 2024, los juegos son con un terror más infantil. En conclusión, se puede decir que estos juegos tuvieron su decadencia gracias a que no innovaron tanto en su época, ya que eran la misma mierda una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez.
Los videojuegos de terror en este punto estaban en cierta decadencia, no digo que al 100%, pues aún había juegos que realmente eran muy buenos, pero sin alejarse de esa fórmula que ya se venía siguiendo, pero fue en el año 2014, cuando saldría un videojuego, que cambiaría el rumbo que los videojuegos de terror tomarían desde entonces hasta nuestros días, y sí, me refiero a Five Nights at Freddy's. La salida de FNAF fue un boom total en internet, pues era un juego de terror verdaderamente innovador, pues pasamos de que algo nos persiguiera en algún lugar random mientras debíamos buscar ciertas cosas, a estar totalmente estáticos en una habitación, donde nuestro único método de defensa eran dos puertas, y unas cámaras, en vez de nosotros correr de algún ente. En este juego debíamos evitar mediante los recursos que el mismo juego nos daban, debíamos que ellos vinieran a nosotros, una fórmula bastante innovadora, pues fue un gran lavado de cara para los videojuegos de terror en aquellos años, además de que era simple de entender y sobre todo, lo más característico y que siempre ha representado a la saga. Sí. Los jumpscares. Los jumpscares fueron una parte importante para que se desatara el auge de FNAF, pues era muy divertido el ver a youtubers jugando este juego, y ver las reacciones que tenían al asustarse. Sí, FNAF cambió los juegos de terror, por su innovación y otros aspectos, pero no todo es color de rosa. FNAF fue un cambio muy grande en los videojuegos de terror, pues sus mecánicas, y su ambientación, ayudaron a que los videojuegos de terror, tomaran un camino muy distinto a lo que eran antes. Pues este, venía a ser un juego más de terror sin los factores de hace ya algunos años, pero este terminó siendo un gran éxito, esto gracias a los youtubers, que como ya mencioné hicieron virales los gameplays de juegos de terror con muchos jumpscares y con reacciones en su mayoría, falsas. Gracias a la fama de FNAF, muchos juegos de terror quisieron copiar la fórmula de FNAF, tener un personaje que parezca apto para los niños, es así, juegos como lo son Hello Nightbot, o Poppy Playtime, nos mostraban personajes más infantilizados, y una historia oculta. Gracias a la historia oculta, ganarían aún más fama, pues tendrías a una parte de internet haciéndote publicidad gratis con las teorías que había del juego. La mayoría de los juegos posteriores a FNAF, se caracterizaban por tener muchísimos screamers, y las quejas de que es como jugar un simulador de screamers tenían razón. Pues era bastante obvio cuando habría un screamer, y se perdía bastante la gracia del juego. La mayor crítica de estos juegos son los personajes que se crean para un público infantil, porque estos se sabe que venden muy bien en YouTube, pues cuántas veces no hemos visto videos en YouTube de algún personaje de terror de manera infantil solo por visitas. ¿Qué pedo, chavales? Soy yo, el Ando CP, alias Arnold CD, del canal Arnold CD. Y soy el último en hablar. ¿Por qué? Porque quiero hablar sobre mi punto de vista después del boom de FNAF. Porque la mayoría de gente solamente se delimita a decir nada más: ay, es que antes era mejor, todo es mierda. Obviamente no. ¿Qué carajos eres? ¿Youtuber de Fortnite? Porque la palabra muerto para ti la tienes pero bien metida en el Pero bueno, ¿qué es lo que hace que nosotros entendamos esto para empezar? Pero primero quiero hablar sobre algo, y es sobre el soft horror o mascot horror, que literalmente es terror para niños. ¡Un enemigo del Fortnite! Es el terror que más se utiliza y más vende. Pues les guste o no, a nosotros nos encanta la acción, y no exactamente esa acción, sino una en donde nos tenga en suspenso y la cual podamos sentirnos seguros. Los ya susodichos prácticamente son perfectos para los niños, y como no, ganga de dinero para aquellas empresas que están explotando laboralmente a niños africanos. Y les pregunto, ¿a ustedes tiene algo de malo? Pues para mí no. Pues entiendan una cosa, no es un terror hecho para nosotros, es hecho para los niños. Eso sí, yo no quiero decir que puedes crear cualquier mierda solo para que los niños lo vean. Y ahora, ¿qué onda con los juegos normales? Bueno, los juegos normales de terror, pues se podría decir y se podría argumentar que, bueno, siguen siendo la misma huevada, siguen existiendo, ¿no?
De hecho, se podría decir que está mucho mejor que lo que estábamos antes, pues no es un género que realmente haya vendido tanto. ¿Era conocido? Sí. Era muy popular también, mas no era rentable. Pero vivimos en una época en donde también la nostalgia reina, y hacer remakes de estos juegos definitivamente le cae como al niño al dedo a esta época. Pues así muchos conocerán el origen de estas grandes franquicias. Vamos, por esta oleada de remakes de juegos de terror, literalmente va a revivir Silent Hill. ¿Saben lo que significa eso? No, en serio, ¿saben lo que significa eso? Es un milagro del Señor, la verdad. Bueno, conclusiones por lo menos para mí, o por lo menos para este video. El género de terror como tal no está muerto, simplemente que... Pero bien, yo aquí dejo de decir babosadas y me voy.